mantenerse la sintonía con Matinal. Estamos de regreso y tenemos nuestro siguiente invitado. Se trata de César Dargan, quien es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la empresa privada CONET. Es un gran amigo de hace mucho tiempo. Esa última parte es la más importante. César, Alberto, Laura, Percio, qué bueno estar aquí esta mañana. Un gusto. César, comentábamos fuera del aire. Yo no lo iba a decir, pero ya que lo dije. Porque el programa, bueno, empezó, mientras estábamos en la pausa, el Sobre tema todo, de los César, me dicen debates. que el programa que no sale al aire es el bueno. Y ese sí fue bueno. Cuéntanos Por eso un me poco. callé, dejé ahí que Laura iniciara. A propósito de que CONEP forma parte de las instituciones que están apoyando a Ángel en la convocatoria al debate presidencial que realizaron recientemente y en el cual se ha presentado la controversia de la inclusión de los candidatos y candidatas de los partidos emergentes. ¿Qué tratamiento se le va a dar a este tema luego de que Virginia Antares de Opción Democrática ha presentado una posición muy firme de ser incluida también? Mira, el CONEP ha dado tradicionalmente, históricamente, un respaldo a Ángel en este tema de la organización de los debates. Y eso se mantiene en la actualidad y ojalá puedan ocurrir. Evidentemente no estoy ajeno a la controversia que se ha generado, sobre todo en los últimos días. Yo creo que el principal tema ahí es cuáles reglas son las que se están utilizando para celebrar el debate en ese foro o por parte de esas organizaciones. Se han establecido algunas reglas con requisitos mínimos que deben tener los candidatos. Pero yo creo que parte de esta discusión también es sana, es saludable y conviene a la democracia que puedan diferentes opciones expresarse. Uno de los aprendizajes de estas elecciones congresionales y de las elecciones municipales que acaban de pasar es precisamente cómo podemos elevar el debate. O sea, cuáles son los temas que se están discutiendo, qué es lo que plantean los candidatos. Y yo creo que el esfuerzo que ha venido haciendo Ángel, el esfuerzo que hizo el CODES hace muy poco tiempo, son cosas que tenemos que respaldar. ¿Tú crees que están dadas las condiciones para un debate presidencial en el país? Ahí viene más lo estratégico que lo necesario. Tradicionalmente, en países donde sus instituciones son mucho más fuertes y democracias con un nivel de madurez más avanzado, pues es más la estrategia la que traza la pauta y un candidato que está aventajado en las encuestas a veces rehúye el debate. Sin embargo, yo creo que aquí en la República Dominicana el debate es necesario. Nosotros tenemos que entender por qué estamos votando por uno o estamos votando por el otro y ojalá en esta contienda podamos ser testigos de un debate a nivel presidencial. Bueno que con el asunto de los debates lograr un consenso para que una legislación permita un debate obligatorio de los candidatos, porque si no se hace eso primero, lo demás son intenciones y deseos. Sí, y ahí también se presenta la disyuntiva entre el mandato legal y lo que realmente la práctica nos llevará a hacer. Yo creo que ha evolucionado nuestra legislación y hay ya menciones específicas, aunque ese carácter obligatorio está bajo discusión y también quién lo organiza o no. Pero aquí lo importante es que sigamos insistiendo con el debate, que sigamos reclamando que pueda producirse. El CODES, que ha convocado a nivel congresual, y lo hizo a nivel municipal esta vez y tuvo que suspenderlo porque casi como línea partidaria se bajó que no fuera. Lo hizo en el proceso pasado y salió bien. Ha manifestado su disposición de asociarse con Ángel para unirse y hacer el presidencial. Pudiera ser esa una vía mucho más efectiva y presionar a los candidatos. Yo creo que la presencia del CODES ha tenido un peso, no ahora en esta contienda, sino que ya viene del proceso anterior. Y en la medida que se puedan sumar esfuerzos, definitivamente esto contribuye al resultado que todos queremos. Claro. Como dije al principio, el CONEP tradicionalmente ha apoyado y sigue apoyando a Ángel, pero esto no es una competencia, sino que más bien esto es una suma de voluntades y ojalá efectivamente lograrlo. En el caso de este fin de semana se celebró en la República Dominicana lo que es la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, los diferentes a nivel mundial. Y hablaba el presidente reconociendo a la República Dominicana como los avances que ha tenido en ese sentido. Además se crearon 3.500 millones de dólares para sumar un poco más para el desarrollo de los países en el mundo. ¿Ustedes como CONET estuvieron participando en esa actividad? Sí, estuvimos participando y de hecho fue un acontecimiento histórico. No es la primera vez que una reunión de este nivel se celebra en el país, pero hacía mucho tiempo ya que no ocurría.
Participamos porque parte de los canales que tiene el Banco Interamericano del Desarrollo son precisamente con el sector privado y con la sociedad civil, y esto es un punto de confluencia de líderes regionales de muchísimo interés. César, yo en torno a esta cumbre o asamblea del BID me he quedado con dos expectativas. Una primera conclusión a que ellos llegan es que en América Latina y República Dominicana hemos avanzado poco en la lucha contra la pobreza y esas cosas. Y la otra, bueno, que de manera unánime aprobaron ampliar el capital y focalizar fondos, que de ahí salen los 3.500 millones que ofrecen a la República Dominicana, para atacar cuestiones puntuales y tener un mayor impacto. Desde el punto de vista empresarial, ¿cuál es la visión que ustedes tienen sobre el país? Nosotros en noviembre del año pasado presentamos los resultados de la convención empresarial y partimos de una premisa de que, si bien es cierto que la República Dominicana ha tenido un extraordinario desempeño en su macroeconomía, no menos cierto es que las mediciones y los indicadores del desarrollo en nuestro país deben ser revisados, actualizados y colocados en primer orden. Y por eso el planteamiento central de nuestras propuestas era una transición hacia una economía de bienestar. No solamente ver cuánto crece el Producto Interno Bruto, cuánto se invierte, cuánto se exporta, sino también cómo esto transforma la vida de las personas, cómo mejora la educación, la salud, la infraestructura. Entonces, esta es una tendencia global. De hecho, fue el tema principal de discusión en el Foro Económico ahora en Davos en enero. Las Naciones Unidas se presentan dónde estamos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara al año 2030. Y yo creo que la República Dominicana, desde el espacio que actualmente ocupa, con estabilidad política, con desarrollo económico inclusivo y con paz social, está en el mejor momento para avanzar en esa reflexión. El escenario más adecuado para hablar de estos temas a nivel empresarial y a nivel político? Que se puedan evaluar todas estas posibilidades. Por ejemplo, mencionas algunas, dice mejorar la calidad de vida. Tenemos 17 salarios mínimos, por ejemplo, en el país. ¿Cómo acotejar eso? Tenemos temas como la seguridad social, por lo que los empresarios y los trabajadores pagan, pero hay muchas quejas. Tenemos el tema de la educación como un elemento vital para el capital humano. Es decir, ¿cuál es el escenario en un momento? Porque tal vez un debate, incluso presidencial, pudiera dar algunas ideas, pero sentarse, gobierno y sector privado, para definir en qué país queremos vivir. Gobierno, sector privado y otros actores sociales que ya en esta coyuntura no pueden quedar fuera de la discusión. Sí. Creo que hay dos escenarios inmediatos. Uno de ellos es precisamente lograr elevar el debate de la campaña electoral, entender sobre una agenda de desarrollo nacional, qué piensan, qué opinan, qué proponen nuestros candidatos, y para eso tenemos prácticamente 2 meses y algo. Y el siguiente es, a partir de las elecciones, que esperamos y confiamos se desarrollen en orden, que tengamos un resultado aceptado por todos y una transición o continuación pacífica, como ha sido en los últimos años, pues que ya sea parte de un diálogo mucho mayor. Hay diferentes espacios, ojalá fortalecer y transparentar y democratizar y eficientizar el Consejo Económico y Social, que está llamado a jugar un rol importantísimo en este país. Y que ahí están todos los sectores. Y ahí están todos los sectores, pero debe jugar un rol de concertación, procurando mantener esos equilibrios entre el sector laboral, la sociedad civil y el sector empresarial, y la participación del gobierno y el liderazgo político. César, hay una convicción colectiva de que si repite el gobierno del PRM se estará presentando una reforma fiscal entre agosto y septiembre del 2024. ¿Cuál es la posición del CONEP con ese tema? Mira, Laura, yo lo he dicho varias veces en este programa y tú luego me preguntas, pero de nuevo volvemos con la misma respuesta. Eso es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se abordó el tema eléctrico, al menos con un marco institucional de impacto. Cualquier gobierno que gane tendría que someterse a una reforma fiscal que ha sido pospuesta desde el año 2000. El PRM no lo hizo. Desde que se asumió la Estrategia Nacional de Desarrollo. Años con un presupuesto de 17 años. En el 2012 es un mandato. Por eso yo digo que evidentemente es un tema que tiene que ser abordado en la agenda. Pero ¿cuál es la realidad mucho más allá de un pacto, una reforma, una discusión? La República Dominicana todos los años, el Estado dominicano cierra con un déficit que ronda el 3.5% de nuestro Producto Interno Bruto en los ingresos, y si a eso se le suma la deuda con el Banco Central de un 1.5%, ronda alrededor de un 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, el Estado necesita más recursos, necesita que los ingresos aumenten para poder realmente dar respuesta a las necesidades que tienen.
Ahora bien, ahí vienen varias preguntas. Cuando se habla de un referente para poder actualizarlo en estos momentos, se dice que tenemos una presión tributaria muy baja. Es decir, del total del Producto Interno Bruto de la República Dominicana es alrededor de un 14% la recaudación que está haciendo el país. Cuando se hizo esa misma Estrategia Nacional de Desarrollo, había una proyección de que eso aumentaría un 19 o un 20% ya para el año 2025, lo cual no ha ocurrido. Sin embargo, si ese es el total de quien está pagando impuestos, vivimos en una economía altísimamente informal. El 57% de nuestra economía es informal. Y eso es lo que te lleva... Cuando tú aplicas esa media, te da un dato falso. No, pues el otro dato es que la carga tributaria, una cosa es la presión tributaria, del total, cuánto se está pagando. Claro. Lo otro es la carga tributaria, que es quién está pagando eso que se está pagando. Como ese sector pequeño lo pague y se graba, entonces paga mucho. ¿Y de Pero dónde? cuando se ve una radiografía de quién está pagando y cómo lo está pagando, está pagando mucho. Exacto. Y cuando se ve quién está también dejando de pagar, tenemos ahí respuestas que podrían parecer evidentes. Entonces es una discusión interesante la que se debe dar, que debe partir de cuál es el Estado que nosotros queremos, de qué tamaño y de dónde vendrían esos recursos. Desde 2012 estamos poniendo parches, porque cada vez que se toma una decisión yo recuerdo que esa reforma en el 14 se armó todo un lío a Danilo Medina, que era el presidente, y hubo que echar hacia atrás muchas de esas medidas. También lo hizo ahora el presidente en el 22, cuando tomó algunas decisiones, la sociedad se paró y entonces él tuvo que coger prestado, adelantado para asumir la medida que había tomado, echarla hacia atrás. O sea, ¿pero de dónde es que van a salir esos ingresos adicionales para el Estado? Por eso yo digo, y hace un momentico hablaba de ese triángulo virtuoso que nosotros tenemos. Aquí hay estabilidad política, hay desarrollo económico inclusivo y hay paz social. Y en adición hay el reconocimiento y la valoración de las calificadoras de riesgos a nivel global como ningún otro país de nuestra región. Entonces mantener ese ambiente de confianza y las condiciones es fundamental. Ahora bien, evidentemente se necesitan más recursos. Esos recursos evidentemente deben provenir de diferentes vías. Cuando yo le hablaba de un déficit de un 3.5% sin incluir el Banco Central, casi la mitad de eso es lo que se está gastando todos los años quemando en el sector eléctrico. Cuando nosotros vemos que el año pasado entre 1.200, 1.400 millones de dólares fueron a subsidiar un sector que no está dando la talla, cuando vemos que las pérdidas en vez de reducirse han aumentado a cerca de un 40%, tú dices, bueno, busquemos por diferentes vías, pero pongámosle atención también a los hoyos que tenemos. Pero el comodín tiende a ser seguir grabando el consumo, por ejemplo. Esta semana el director de presupuesto hablaba precisamente en la reunión del BID de que se necesitaban más recursos, porque hay compromisos. Ahora, si los recursos adicionales que se buscan son también para gastarlo, en poco tiempo nosotros vamos a estar en exactamente la misma situación. Aquí tenemos, por ejemplo, el 60% de las recaudaciones vienen del impuesto a la transferencia de bienes y servicios, del ITEVI, como tú dices. Pero casi la mitad de los bienes y servicios están exentos del ITEVIS. Entonces, tener una discusión más profunda de qué se graba, cómo no se afecta a los sectores más desfavorecidos, y hay muchos ejemplos en otros países de cómo eso ocurre. César, una cosa final y breve, el tiempo se nos acaba. ¿Necesitaríamos unidades de pensadores en algunas áreas específicas que nos ayuden a construir vías? Definitivamente, y en países como Corea ya eso no se le llama planificación, sino se le llama futuro. Y lo que hacen es precisamente ver los diferentes escenarios, cuáles son los efectos que algunas de estas decisiones pueden tener y de manera conjunta construir los consensos para entre todos poder impulsarlo. Cuando se rompe la cadena democrática, los más perdemos todos. La sociedad con el sentido general, pero los más que pierden son los empresarios, a los que tú representas. ¿Qué espera el sector empresarial en estas elecciones dentro de 2 meses y unos 8 días? En temas como esto, Alberto, no es un tema de los empresarios, es un tema de cómo construimos el país que nosotros queremos y sigue avanzando. Lo que esperamos es estabilidad, confianza, fortalecer la democracia y que no importa cuál sea el resultado, el país pueda
mantener los pilares que hoy nos hacen objeto de admiración. Y que a propósito de ese tema y que se dio la proclama de la Junta Central Electoral, a pesar de que la campaña no se ha parado nunca, que vimos el tope de gasto de campaña, debemos abocarnos a una revisión de la ley de régimen electoral y la ley de partidos, tomando en cuenta también de que los partidos emergentes que tanto nos cuestan a nivel de presupuesto, al final lo que hacen es ir con la veleta del poder. Laura, en las últimas reformas, algo que fue un ligero avance fue establecer umbrales en los gastos, pero como hemos visto ahora, por ejemplo, a nivel del presidente de la República, los candidatos presidenciales rondan 900 millones de pesos. Si lo comparamos con el resto de la región, siguen siendo bastante altos. Ahora bien, ¿qué músculos tiene la Junta Central Electoral para poder fiscalizar el uso de esos recursos, aún teniendo un mandato legal los partidos de reportarlo? Yo creo que hay mucho espacio de mejora precisamente para que el uso de los recursos sea limitado y a su vez sea transparentado en estas campañas electorales. Bueno. César, se nos acabó el tiempo. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP. De esta forma llegamos también al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.